Bueno, para hacer el tema integrales, hoy vamos a ver integrales impropias. Antes de definir a qué le llamamos integrales impropias, cuáles son las integrales impropias, vamos a repasar qué condiciones debía cumplir una función para ser integrable. Decíamos que la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x era igual al número i, existía si y solo si se cumplían dos condiciones. La primera es que los límites de integración sean finitos. Y la segunda es que mi función f de x sea continua en el intervalo de integración a b, o por lo menos, si era discontinua, que sea acotada en dicho intervalo. Cuando alguna de estas dos condiciones, o ambas, no se cumplen, diremos que la integral resultante es una integral impropia. Luego podemos clasificar las integrales impropias dentro de dos tipos. Las integrales impropias con límite de integración infinitos, integral impropia de primera especie. Por ejemplo, la integral desde a hasta más infinito de f de x diferencial de x. Un ejemplo de ello sería la integral desde menos 5 hasta más infinito de x más 5 al cuadrado diferencial de x. La función x más 5 al cuadrado es continua en todos los reales, con lo cual la integral desde menos 5 hasta más infinito de esta función tiene problemas de infinitud en el límite superior. Por eso es que es una integral impropia de primera especie. Y las integrales en las que f de x no es continua ni acotada en el intervalo de integración. Integral impropia de segunda especie. Por ejemplo, la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x, en donde mi función f de x no es continua en el intervalo de integración. Un ejemplo sería, por ejemplo, la integral desde menos 2 hasta 1 de la función 1 sobre x al cuadrado. Recordemos que esta función 1 sobre x al cuadrado es discontinua en 0, o el 0 no pertenece a su dominio. Pero además, si tomamos el límite cuando x tiende a 0 de esta función, ese límite tiende a más infinito, con lo cual esta función tampoco es acotada en el intervalo menos 2, 1. Ahora nos podríamos preguntar cómo calcular las integrales impropias. Por ejemplo, la integral desde a hasta más infinito de f de x diferencial de x. Como esta integral o esta función tiene problemas de integrabilidad en el intervalo, ya que uno de los límites de integración es más infinito, lo que vamos a hacer es reemplazar este límite de integración por una variable y tomar el límite cuando esa variable, en este caso llamada b, tienda a más infinito. Luego, podemos resolver esta integral desde a hasta b de f de x. Podremos calcular su primitiva y aplicar barro. ¿Sí? La función resultante la vamos a llamar función integral en la variable b. Luego, tomando el límite cuando b tiende a infinito, pueden darse tres casos. Que ese límite tienda a un número finito i, con lo cual diremos que la integral converge y vale i. Que ese límite tienda a infinito, con lo cual diremos que la integral diverge o no existe. Y que no exista el límite, con lo cual diremos que la integral es oscilante. Un caso, o un ejemplo de este último caso sería, por ejemplo, cuando la función integral es el seno, o el seno de b. Sabemos que el seno de b, o el seno de x, la función seno, tiene por imágenes valores que están entre menos 1 y 1. Entonces, tomando el límite cuando b tiende a infinito del seno de b, sabremos que ese valor o ese límite va a estar entre menos 1 y 1, pero no podremos determinar cuál es ese valor. Por lo tanto, ese límite no existe. Y en ese caso diremos que mi integral es oscilante. Si f de x está definida en un intervalo infinito, entonces pueden existir tres integrales impropias posibles con límites de integración infinitos. El primer caso sería que f de x sea continuo en el intervalo de menos infinito a b. Entonces,
sería la integral desde menos infinito a b de f de x diferencial de x. En este caso, la integral tiene problemas de infinitud en el límite inferior del intervalo de integración. Con lo cual, como ya dijimos, lo que hacemos es reemplazar este límite por una variable, en este caso la llamamos t, y tomamos el límite cuando t tiende a menos infinito. El segundo caso podría ser si f de x es continuo en el intervalo desde a hasta más infinito, y tomamos el límite, perdón, y tomamos la integral desde a hasta más infinito de f de x diferencial de x, en el cual, como tenemos problemas de infinitud en el límite superior del intervalo de integración, vamos a reemplazar este límite por la variable t y tomaremos límite cuando t tienda a más infinito. El tercer caso sería por una función que es continua en todo el intervalo de menos infinito hasta más infinito. Y se nos pide calcular la integral de esa función desde menos infinito hasta más infinito. En este caso, lo que vamos a hacer es tomar un punto C que pertenezca a este intervalo y dividir el intervalo que va de menos infinito a más infinito en dos subintervalos. Uno que va desde menos infinito hasta C y el otro que va desde C hasta infinito. Y utilizamos la propiedad de las integrales para plantear que la integral desde menos infinito hasta infinito es igual a la suma de dos integrales en los subintervalos en los que quedó dividido el intervalo principal. Ahora bien, se puede dar que ese límite sea finito y valga i, con lo cual diremos que la integral converge y vale i. Puede darse el caso que ese límite tienda a infinito, con lo cual diremos que la integral diverge o no existe. O bien que ese límite no exista, con lo cual diremos que la integral es oscilante. El otro caso eran las integrales en las cuales la función no era continua ni acotada en el intervalo de integración. En este caso también pueden darse tres casos. El primero es si f de x es discontinua en b, en el límite superior. Entonces la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x lo vamos a plantear reemplazando el límite superior, el límite en el cual la función es discontinua, por una variable t, en este caso, y tomando el límite cuando t tienda a b por la izquierda. ¿Por qué tomamos límite cuando t tiende a b por la izquierda? Porque como nuestro límite de integración va desde a hasta b, debemos tomar límite de forma tal de acercarnos al límite de integración b, pero estando dentro del intervalo de integración. En este caso, como el intervalo va desde a hasta b, vamos a tomar límite cuando t tienda a b por la izquierda. Otro caso sería si f de x es discontinuo en a. Entonces la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x la vamos a plantear reemplazando el límite inferior a, que es el límite donde mi función es discontinua, por la variable t y tomando el límite cuando t tienda a a por la derecha. De nuevo, ¿por qué a por la derecha? Porque nos tenemos que acercar o hacer tender nuestra variable a desde el lado en que estemos dentro del intervalo de integración. En este caso, por la derecha de a. Y el tercer caso sería si f de x es discontinuo en algún punto c que esté dentro del intervalo de integración y continuo en todos los demás puntos de ese intervalo. Entonces, la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x la vamos a dividir en la suma de dos integrales, una que va desde a hasta c y la otra que va desde c hasta b. Esto también haciendo uso de la propiedad de la integral a lo largo de todo un intervalo es igual a la suma de las integrales a lo largo de los subintervalos en los cuales se dividió ese intervalo principal. En este caso, para plantear los límites, también deberemos tener en cuenta por dónde nos vamos a acercar a C cuando tomemos el límite de cada una de estas dos integrales que están sumadas.
Por ejemplo, en la primera integral, en donde mi función es discontinua en C, estaría dentro del primer caso que vimos, en donde es discontinuo en el límite superior. Con lo cual, ahí tenemos que tomar límite cuando t tienda a C por la izquierda. En la segunda integral vamos a reemplazar a esa C por otra variable, llamémosle R, y tomaremos límite cuando R tienda a C, pero por la derecha. Lo mismo que antes, se pueden dar tres casos. Este límite tienda a un número finito i, con lo cual diremos que mi integral converge y vale i. Este límite tiende a infinito, con lo cual diremos que la integral diverge o no existe, y que este límite no exista, con lo cual diremos que la integral es oscilante. Veamos algunos ejemplos de lo que se nos pide calcular en general. Determine si las integrales indicadas son convergentes o divergentes. En caso de ser convergente, determine su valor. Veamos, por ejemplo, el ejemplo 1,1. Nos pide calcular la integral desde 5 hasta más infinito de la función 1 sobre x a la 1. Esta función es discontinua en 0, pero como nosotros se nos pide calcular la integral desde 5 hasta más infinito, en este intervalo mi función es continua, con lo cual esta integral solo tendría problema de infinitud en el límite superior. Esta integral sería una integral impropia de primera especie con problema de infinitud en su límite superior, con lo cual la plantearemos reemplazando este límite superior por una variable, llamémosla t, por ejemplo, y tomemos límite, y tomando límite cuando esta variable t tienda a más infinito. En el ejemplo 1,2 nos pide calcular la integral desde menos infinito hasta más infinito de 1 sobre x cuadrado más 4. Esta función 1 sobre x cuadrado más 4 es continua en todos los reales, con lo cual no tendría problema de continuidad, pero tiene problema de infinitud en ambos extremos del intervalo de integración. Por lo cual, para calcular esta integral impropia de primera especie, lo que vamos a hacer es tomar un valor c que pertenezca al intervalo y separar esta integral a lo largo del intervalo de menos infinito a más infinito en la suma de dos integrales, una que vaya de menos infinito hasta c y la otra que vaya de c hasta más infinito, para así poder calcular cada una de esas integrales tomando el límite. El ejemplo 2, por ejemplo, el 2,1, se nos pide calcular la integral de 0 a 2 de 1 sobre 2 menos x. Esta función 1 sobre 2 menos x es discontinua en 2, con lo cual esta integral es una integral impropia de segunda especie. Tiene problemas de continuidad en el límite superior del intervalo de integración. Lo vamos a calcular reemplazando el límite superior por una variable, por ejemplo t, y tomando el límite cuando esa variable t tienda a 2 por la izquierda, para que estemos dentro del intervalo de integración que va desde 0 hasta 2. El ejemplo 2,2 nos pide calcular la integral de 0 a 4 de la función 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Esta función, la 1 sobre x menos 1 al cuadrado, es discontinua en 1 y no es acotada, con lo cual tiene problemas de continuidad en el interior de este intervalo. Para resolverla, vamos a separar esta integral y calcularla como la suma de dos integrales. Una que vaya de 0 a 1 y otra que va desde 1 hasta 4. Por último, tenemos la integral de menos 5 a más infinito de 1 sobre x al cuadrado. A primera vista, esta integral tiene problema de infinitud en su límite superior, es decir, sería una integral impropia de primera especie. Pero también, si observamos la función, esta función es discontinua en 0 y no acotada, con lo cual, al ser discontinua la función en el intervalo o dentro del intervalo
diríamos que es una integral impropia de segunda especie. En realidad, esta es una integral impropia que no cumple con ser continua mi función, ni con que los límites de integración sean finitos. Para resolver esta integral, lo que vamos a hacer es separarla, el límite de integración, en subintervalos, de forma tal de que podamos, en cada uno de estas integrales, plantearla como integrales impropias de segunda especie y de primera especie. Por ejemplo, el primer intervalo que vamos a tomar es de menos 5 a 0, de 1 sobre x al cuadrado, en donde esta función dijimos que era discontinua en 0, con lo cual esta integral es impropia de segunda especie con problema de continuidad en el límite superior. Es el límite que vamos a tener que reemplazar por una variable y tomar límite cuando esa variable tienda a 0 por la izquierda. La segunda integral nos va a quedar planteada desde 0 hasta 1, ya que esta función es discontinua, dijimos, en 0, con lo cual esta sería una integral impropia de segunda especie con problema de continuidad en el límite inferior. Es este límite el que vamos a reemplazar por una variable y tomar límite cuando esa variable tienda a 0, ahora por la derecha. Y la tercera integral va desde 1 hasta más infinito. En este intervalo mi función es continua, por lo cual esta integral es una integral impropia de primera especie, ya que tiene problemas de infinitud en el límite superior del intervalo de integración. La resolvemos reemplazando este límite por una variable y tomando el límite cuando esa variable tienda a más infinito. Bueno, de esta forma vimos a qué llamamos integrales impropias y cómo se calculan. Recordemos que las integrales impropias no siempre existen. Existen cuando el límite tiende a un valor finito, con lo cual decimos que la integral impropia es convergente y vale el valor o el resultado de ese límite. Cuando el límite tiende a un valor infinito, decimos que la integral es divergente, y cuando el límite no existe, decimos que la integral es oscilante.